La ciudad de Xi'an, al oeste de China, es un imán para turistas. Y como máxima atracción, a las afueras de la ciudad se encuentra una maravilla arqueológica. Miles de personas se desplazan hasta allí para ver el extraordinario ejército de terracota del primer emperador Qin, formado por 8.000 estatuas enterradas hace más de 2.000 años. Pero muy pocos visitantes saben que a tan solo unos pocos kilómetros de distancia se encuentra otra zona de enterramiento que alberga un hallazgo aún más impresionante. El descubrimiento de estas figuras de terracota fue toda una revelación. Creadas apenas medio siglo después, están a un mundo de distancia de la celebración del poder militar del emperador Qin. ¿Quiénes son estas enigmáticas y sonrientes figuras? ¿Por qué están desnudas y sin brazos? ¿Qué pasó para que se produjera un cambio tan radical? Las respuestas nos dan las pistas de un periodo dramático en la historia de China, una transformación cultural que provocaría la creación de uno de los mayores y más prósperos imperios que el mundo haya visto jamás. Los guerreros desnudos de terracota. La ciudad de Xi'an es una de las megaciudades emergentes de China, parte del milagro económico moderno. Pero también es uno de los centros urbanos más antiguos de China. Cuando la antigua ruta de la seda comenzó a expandirse desde aquí hacia el oeste, la ciudad, conocida entonces como Chang'an, ya tenía 1000 años de antigüedad. Resulta fácil entender por qué. Esta es una ubicación estratégica perfecta. Se asienta sobre la meseta de Xianjiang, una inmensa llanura protegida por cadenas montañosas y rodeada por ríos. Sobre esta fértil meseta se han desarrollado 3000 años de historia china. Bajo su rico suelo yace una historia de dos culturas cuyas filosofías y ambiciones no podrían haber sido más distintas. Aún así, entre ambas sentaron las bases de la China que conocemos en la actualidad. Esta meseta es más que una llanura fértil y bien regada. Alberga algo extraordinario. Más allá de los ríos yacen una serie de inmensos montículos, similares en forma y tamaño. Se extienden en una formación regular por toda la meseta. Esos montículos son tumbas. Es la zona de enterramiento de los emperadores de la dinastía Han occidental de 2000 años de antigüedad. Probablemente la zona más grande y más rica en tesoros arqueológicos sin excavar en todo el mundo. No se ha abierto la tumba de ningún emperador, pero algunos de los mausoleos circundantes han comenzado a contar sus secretos. Dos dinastías, la Qin y la Han occidental, enterraron aquí a sus emperadores. La dinastía Han fue la que reinó durante más tiempo en la historia china y es la fundadora de la cultura que ha ido apuntalando la sociedad china actual desde los 2 últimos milenios. Sin embargo, no fueron los primeros que gobernaron una China unificada. Ese logro perteneció al hombre que ideó el nacimiento de la nación china,
el emperador Qin, Shi Huangdi. Shi Huangdi era un gobernador militar agresivo e intransigente. En el año 210 a.C., sus generales habían creado un estado único a partir de varios feudos rivales e impusieron un gobierno central imperial en una zona de regiones lejanas y dispares. Pero a pesar de su éxito militar, el reinado de la dinastía Qin fue muy corto. En menos de 15 años, este intransigente régimen se había resquebrajado debido a agitaciones internas. En el año 202 a.C., el general Liu Bang derrocó al último emperador Qin para convertirse en el emperador Han Gaozu. Él y sus sucesores de la dinastía Han gobernaron en China durante 4 siglos, creando un imperio que rivalizaría con el de sus socios comerciales de la Ruta de la Seda, los romanos. Los emperadores Han moldearon China política y culturalmente de una forma tan profunda que la mayoría de los chinos de la actualidad aún se describen a sí mismos como Han. El gobierno Han trajo consigo profundos cambios, pero una cosa permaneció inalterada: la costumbre de enterrar a las familias imperiales en complejos mausoleos. Dichos mausoleos eran mucho más que meras criptas. Las tumbas estaban enterradas en el interior de unos inmensos montículos y rodeadas por unos complejos subterráneos realmente extensos. Había tumbas adicionales para las emperatrices, concubinas y miembros favoritos de la corte. Además, también hay redes de fosos que contienen una inmensa riqueza de bienes fúnebres. Cada mausoleo era una obra impresionante que tardaban décadas en finalizar. Y la meseta de Xianyang era el lugar perfecto para construirlos. La tierra es profunda y el nivel del agua bajo, y estaba cerca de la sede del gobierno imperial, Chang'an, la actual Xi'an, que era entonces la ciudad más grande del mundo. A medida que se iban completando los mausoleos, se sellaban bajo varias capas de tierra. Enterrados a salvo, permanecieron inalterados hasta que en 1974 un descubrimiento casual provocó una sensación mundial. Bajo la meseta yace el mausoleo del primer emperador Qin, Qin Shi Huangdi, en cuyo interior se encontraba un sorprendente ejército de figuras de terracota que no solo glorificaban el poder del emperador, sino la esencia de la poderosa filosofía militar responsable de la creación de la nación china. Luego, en 1990, un plan para construir una nueva autopista por la meseta desencadenó una prospección arqueológica de la zona de Jiangling, a 40 kilómetros al oeste de la zona de enterramiento de la dinastía Qin. Ese estudio desveló otro mausoleo, uno cuyos contenidos arrojarían algo más de luz en los primeros años de la historia de China,
ese momento crucial en el que la conquistadora ideología Qin dio paso a algo totalmente distinto. Las primeras excavaciones mostraron unos fosos de enterramiento que contenían cientos de animales de terracota hermosamente moldeados. Nadie sabía hasta dónde llegaba la zona de enterramiento oculta bajo la superficie de la meseta. A medida que continuaban las excavaciones, no solo revelaban animales, sino también figuras humanas de todo tipo de clase y estatus social: guerreros, nobles, oficiales del gobierno y ciudadanos normales. Se calcula que hay al menos 40.000 figuras bajo estos campos. Los sondeos y escáneres muestran que todo el sistema de fosos subterráneos que parten de una zona de enterramiento central se extienden a lo largo de unos 20 kilómetros cuadrados. Estos eran la tumba y el mausoleo del cuarto emperador Han, Liu Qi, conocido como el emperador Jin o Jin-di. Los historiadores saben que en el año 153 a.C., 3 años después de que Jin-di se convirtiera en el emperador, se había comenzado el trabajo de su mausoleo. Dicho trabajo continuaría incluso después de su muerte, 12 años después, tardando 28 años en completarse. Miles de trabajadores fueron contratados para que se mudaran con sus familias a la zona de Jiangling. A lo largo de las décadas siguientes, crearon un inmenso complejo funerario imperial de 1/3 del tamaño de la mismísima ciudad de Chang'an. En la zona de Jiangling yacen las tumbas de Jin-di, sus emperatrices y las concubinas reales, el jardín del mausoleo, el jardín del templo, las tumbas de muchos líderes militares y políticos, así como la de nobles y oficiales del gobierno, y más de 180 fosos de enterramiento que contienen un microcosmos de la corte. Es el mausoleo Han más completo que se ha descubierto. Para los Han, los mausoleos eran más que una declaración del estatus y poder imperial. Albergaban profundas creencias sobre la muerte, consideradas solamente como una etapa en el camino hacia la inmortalidad. La vida después de la muerte era una preocupación común a todas las secciones de la sociedad. Como se consideraba una continuación de la vida terrenal, se creía que los muertos tendrían las mismas necesidades. Según la filosofía de Confucio, ampliamente extendida entre la dinastía Han, la devoción filial era un pilar de sus creencias. El respeto y el cuidado de los progenitores era una estricta labor moral que continuaba incluso después de la muerte. Los vivos estaban obligados a honrar a los muertos. Esta obligación se veía reforzada por la creencia de que los muertos podrían interceder con los dioses y los espíritus de parte de los vivos, o en caso de que se les negaran los cuidados, volver como fantasmas decididos a causar problemas. Estas ideas creaban un clima social en el que incluso las familias de clase media alta construían carísimos mausoleos para sus muertos. Las tumbas eran lo más elaboradas que las familias podían permitirse, y los ricos se sumieron en una extravagancia competitiva. De hecho, las tumbas Han se encuentran entre las más decoradas de toda China. Estaban hechas de madera, ladrillo o piedra, y a menudo se dividían en varios cuartos o cámaras.
Los muros y puertas estaban decorados con murales o relieves que describían la vida después de la muerte. Del mismo modo que el tipo de ropa que se llevaba en vida estaba regido por suntuosas leyes, el grado ornamental de una tumba y la naturaleza de los bienes que se introducían en ella también estaban regidos por leyes. Solo las familias de mayor estatus social tenían permiso para utilizar los materiales más lujosos. Muchos siglos después, estas tumbas nos ofrecen una mirada hacia estas vidas tan distantes. Vistazos de una cultura desaparecida hace años. Los mausoleos imperiales son valiosísimas fuentes de información sobre los emperadores y sus cortes y nos permiten remontarnos miles de años en el pasado. Como no se ha abierto la tumba de ningún emperador, no tenemos ni idea de los objetos personales que pueden llegar a contener. Pero el mausoleo que rodea las tumbas de Shi Huangdi y de Xin Di nos da muchas pistas de su vida diaria. Incluso la disposición del complejo de enterramiento nos cuenta una historia. En el mausoleo de Han Jin-di se representan todas y cada una de las funciones administrativas. En esencia, un sistema político completo reproducido bajo tierra. De servicios personales a administración civil y a asuntos militares, los departamentos están situados en el mismo orden que estarían en la mismísima ciudad de Chang'an. De hecho, el mausoleo es un mapa del sistema social imperial completo. A medida que se ponía en marcha la meticulosa excavación del mausoleo de Jin-di, los arqueólogos se iban preparando para algunas revelaciones. Pero lo que encontraron les sorprendió. Ya se han descubierto más de 3.000 figuras humanas. Y no son en absoluto como se esperaba. Estas figuras son sorprendentemente distintas a los soldados de terracota de Qin, a pesar de haber sido hechas tan solo 60 años después y a menos de 40 kilómetros de distancia. La diferencia más obvia es que mientras que las figuras de Qin son a escala real, los cuerpos de los ayudantes de Jin-di son pequeños, un tercio del tamaño real. Y mientras los guerreros del emperador Qin tienen detallados uniformes militares y armaduras esculpidas y pintadas originalmente en sus torsos, los hombres del emperador Jin están lisos, desnudos y sin brazos. Aún así, los esbeltos torsos de estas figuras están trabajados y pintados con precisión. Los detalles anatómicos son correctos, incluso en el caso de los eunucos. En contraste con los cincelados y angulosos rostros de los guerreros Qin, las figuras Han tienen rasgos más suaves, más redondeados. Muchos de ellos también muestran una ligera sonrisa. Algunas de las figuras entre los soldados son mujeres, aunque no todos los generales de la dinastía Han permitían la inclusión de mujeres entre sus tropas.
Muchos responsabilizaban a las mujeres de las derrotas y uno de ellos, el general Li Lin, después de una serie de desgracias militares, ordenó que las decapitaran a todas. A pesar de este hecho, los hallazgos de Yanling indican que las mujeres estaban habitualmente presentes en los ejércitos de Han y, lo que es más, también estaban incluidas entre las tropas de élite. Entre las figuras femeninas hay más de 200 miembros de la caballería, algunas de las cuales iban originariamente sobre caballos de madera, ahora totalmente podridos. Además de soldados, también hay guardias, cortesanos, músicos, doncellas y eunucos. Juntos nos ofrecen la imagen de un relajado, próspero y agradable estilo de vida, un completo contraste con el enterramiento militar de la dinastía Qin. Estas diferencias son extensas. No solo reflejan un cambio de estilo, sino un cambio fundamental en la filosofía. En las 6 décadas que separan ambos mausoleos, el agresivo e intransigente estilo de la dinastía Qin había dado paso a algo más liberal y más avanzado. Los emperadores Han preferían la paz a la guerra e invirtieron en un crecimiento económico. El resultado fue un periodo de prosperidad sin precedentes. El comercio entre las regiones aumentó, unificando China económicamente en lugar de militarmente. Se despejaron las tierras, se construyeron sistemas de riego y se invirtió en avances agrícolas. Al aumentar la producción de comida, también aumentó la población, el 90% de la cual vivía de la tierra. En el mausoleo de Yingdi hay pruebas de la presencia de abundante comida. El nivel de provisiones para la vida después de la muerte era elevado. Los granos se han podrido, pero sus restos indican que había un inmenso almacenaje. La cantidad de animales de granja de terracota nos habla de una abundancia general. Y también hay dinero, mucho. Monedas atadas en generosos montones. Las pruebas describen una imagen de riqueza. Entonces, ¿por qué las figuras del séquito de Yingdi son tan pequeñas en comparación con los soldados del ejército Qin de Shi Huangdi? Según una teoría, esto es una señal del cambio filosófico que tuvo lugar bajo el mandato del emperador Jin. Tenía fama de ser cauto en la utilización de recursos, y la fabricación de figuras era cara, tanto en mano de obra como en materiales. Había que encontrar y extraer la arcilla adecuada. Luego había que mezclarla para que alcanzara la textura correcta. Las figuras de Yingdi estaban modeladas en 4 secciones, un método más rápido y fácil que esculpir cada figura de forma individual. Luego se añadían a mano los rasgos superficiales, asegurándose de que cada figura era única. Después de cocerlas, las pintaban en tonos carne, las pulían y finalmente las montaban. Limitar el tamaño de las figuras reducía la carga económica sin tener que reducir la cifra de estatuas. Está claro que estas figuras no estaban diseñadas para representar un espectáculo militar como las del emperador Qin. Pero tampoco estaban diseñadas para ser las figuras desnudas y sin brazos que vemos hoy.
Cuando las enterraron, llevaban ropa y tenían brazos móviles de madera, lo cual facilitaba la tarea de vestirlos. Tanto las telas como la madera solo se conservan en pequeños fragmentos, pero esos restos son de lujosos linos y sedas. Y conociendo las brillantes y pintorescas modas de la época, estas figuras, alineadas por miles, debían de ser una visión impresionante. El estilo de estas figuras es único y totalmente característico de la dinastía Han occidental. No se conocen similitudes ni antes ni después de su reinado. Además de las figuras desnudas, el mausoleo Jindi también contiene figuras de terracota más tradicionales, con ropa esculpida y pintada. Algunas son soldados, pero estas figuras iban mucho más allá de lo militar para incluir cortesanos y varias figuras políticas y administrativas, dándonos un valiosísimo retrato de la vida durante la dinastía Han de hace más de 2000 años. Hay muchas figuras femeninas con excepcionales detalles. Sus rasgos incluso están maquillados y llevan ropajes lujosos. Son las mujeres del harem. El sistema de harem fue la única característica de la corte imperial que se conservó desde la época de la dinastía Qin. Además de su mujer, la emperatriz, el emperador tenía varias concubinas favoritas. Llevaban estilos de vida extravagantes y gozaban de un estatus privilegiado. Se referían a ellas como Madame o Lady. Había una jerarquía según la preferencia del emperador y el protocolo era muy estricto. Aquellas que incumplían las reglas o caían en desgracia a los ojos del emperador eran exiliadas de la corte. Entonces vivían separadas en lo que se conocía como el Palacio del Frío. Sin embargo, las favoritas del gobernador podrían ir ascendiendo hasta conseguir un poder considerable, especialmente si le daban un hijo varón, y principalmente si su hijo luego heredaba el puesto de emperador de su padre. La tradición de la devoción filial implicaba que los hombres, incluso los emperadores, debían una obediencia y un respeto estrictos a sus madres y abuelas. Las emperatrices viudas podían, y de hecho lo hacían, dar órdenes en la corte imperial e incluso influir en asuntos de Estado a través de sus hijos. Jindi consultaba a su madre, cuyo palacio estaba unido al suyo a través de un puente, todos los asuntos de Estado. Jindi permitió que su abuela y su madre eligieran a su primera mujer, la emperatriz Bo, a pesar de que a él no le gustaba. Se vio obligado a ocultar sus reticencias y a esperar a la muerte de su abuela antes de echar a la emperatriz Bo de su corte. Después de la temprana muerte de Bo, Jindi pudo elegir una nueva emperatriz. La elección obvia fue una concubina llamada Li Ji, que le dio al emperador su primer hijo varón, llamado príncipe heredero. Sin embargo, Jindi había adquirido una nueva favorita, Guanji, que le había proporcionado un hijo aún más joven. Li Ji, a pesar de ser la segunda en favores del emperador, aún tenía la mejor posibilidad de ser nombrada emperatriz, ya que su hijo era el heredero. Sin embargo, cometió un error fatal. Se enfrentó a la hermana del emperador, que
que pasó a convertirse en una aliada de Guan Yi. En un maquiavélico plan, Li Ji fue derrotada, dándole a Jin Yi la oportunidad de enviarla al Palacio del Frío en arresto domiciliario. Degradó a su hijo, nombrando al hijo de Guan Yi príncipe heredero y a Guan Yi su emperatriz. Guan Yi conservó el favor del emperador hasta su muerte, convirtiéndose en un miembro muy influyente de la corte. Cuando le llegó el momento, su hijo heredó el puesto de su padre, convirtiéndose en el admirado y venerado emperador Wu. Es posible que el ascenso al poder de Guan Yi parezca sorprendente, teniendo en cuenta que el emperador podría haber elegido a la mujer que quisiera. Ella no provenía de una familia noble, y antes de llegar al harem ya había estado casada y tenía una hija. Aún así, su historia no es atípica. Belleza, inteligencia y talento en lugar de sangre noble o virginidad eran las cualidades básicas para entrar en el harem. No había escasez de solicitudes. Una mujer tenía pocos medios para conseguir una buena posición social y riquezas. Las niñas estudiaban música y baile desde la infancia para ser admitidas. Pero también había riesgos. La política, tal y como descubrió Li Ji, podía ser brutal, y la corte podía estar repleta de intrigas. Pero incluso para las perdedoras había ciertas compensaciones. Aunque hubieran sido exiliadas al Palacio del Frío, conservaban sus comodidades y su posición social, y finalmente acabarían volviendo a la corte para ser enterradas en el mausoleo del emperador. Gracias a los cientos de artefactos excavados del mausoleo de Jin Yi, sabemos que en la corte Han se valoraba la elegancia y la belleza. El estatus se veía reflejado en la ropa, que indicaban la posición social y la riqueza con considerable precisión. Las supervivientes sedas Shen Yi, junto con las figuras pintadas, nos dan una buena idea de lo que llevaban los miembros de la corte Han hace 2000 años. La industria de la seda estaba floreciendo. Las prendas fluían en abundancia y los tejidos eran muy complejos y detallados. Incluso podemos imaginar la vida de las mujeres y sus rituales diarios gracias a las posesiones personales que hay en sus cámaras. Resulta obvio que los cosméticos no son un invento moderno. Los propios cosméticos han sobrevivido. Máscara de pestañas, polvos y colorete, junto con los medios para aplicarlos. Incluso se encontraron unas pinzas. Las cajas y tarros cosméticos contienen ricos detalles. Hay juegos completos, tallados y decorados. Tanto hombres como mujeres llevaban el pelo largo.
peinado en estilos muy diversos, con peinetas y horquillas hechas de bambú y conchas de tortuga. A menudo cubrían sus cabezas con pañuelos de seda o lino. Los Han preferían el pelo atado en un moño o en un recogido en lugar de una trenza. La posición del moño, alto o bajo, dependía de la moda. También consideraban sagrado el pelo. Cortar cualquier parte del pelo de una persona sin permiso estaba considerado como una agresión grave. A los convictos se les afeitaba la cabeza como parte de su castigo. Gracias al mausoleo del emperador Jin, sabemos no solo qué aspecto tenía la gente de la corte Han occidental, sino también lo que comían. Sabemos que sus alimentos de primera necesidad eran granos, arroz, mijo y trigo y una selección de legumbres. Y había cientos de animales. Pero en la época de la dinastía Han, no todos se utilizaban como fuente de alimento. Los caballos se utilizaban como medio de transporte y en el ejército. El ejército Han tenía cientos de miles de ejemplares. Y lo que es más, se les admiraba por su belleza y se les consideraba un símbolo de estatus. Se preferían los machos a las hembras, los potros purasangres eran los más caros de todos. Comer carne de caballo estaba prohibido. A pesar de tener un estatus inferior, los bueyes también estaban excluidos como alimentos. Su papel era tirar de carros o de arados, eran los motores vitales de la agricultura. Pero los cerdos, las ovejas, las cabras, los pollos y los perros se criaban como alimentos. El almacén de alimentos del mausoleo incluye un montón de estos animales. Los cochinillos y los cachorros de perro eran considerados auténticos manjares. También hay cocinas, cazuelas, sartenes y otros utensilios, gracias a los cuales sabemos cómo se cocinaban, servían y almacenaban sus alimentos. Algunos recipientes tenían adornos de oro, que se consideraba un conservante. Por lo que podemos ver, parece que la dieta y los estilos de cocina han cambiado muy poco desde la época del Imperio Han occidental. El alcohol era muy conocido. Bebidas con una graduación entre la moderna cerveza y el vino eran un placer habitual. Se consumían en todo tipo de celebraciones y momentos de esparcimiento. Se bebían calientes. La vasija descansaba sobre un recipiente de agua caliente. Parece que los chinos de hace 2000 años disfrutaban de sus ratos libres combinando la bebida con las apuestas. Les gustaban los juegos de dados, apostando muchísimo dinero en ellos. También jugaban, aunque no mientras bebían, a un complejo y habilidoso juego de estrategia parecido al ajedrez.
Algunos de los juegos más populares de la dinastía Han occidental han dejado de utilizarse. Las reglas del Liuboa se han perdido y por lo tanto no sabemos qué hacía que este juego fuera tan universalmente fascinante. Las pistas nos hablan de una corte tranquila y confortable, en la que se valoraban y fomentaban los momentos de placer. La música, la canción, los bailes y las acrobacias están bien representados. Los contenidos del mausoleo del emperador Jin describen la imagen de una cultura amplia, multidimensional, que caracteriza la identidad Han. Compartiendo la misma meseta y separados por poco más de medio siglo, los dos mausoleos, el de Qin, Shi Huangdi, y el de Han, Jin-di, envían mensajes bien distintos, simbolizados por sus figuras de terracota. Mientras el ejército del emperador Qin es una imagen inconfundible de un inmenso poder militar, el emperador Jin ha reducido el tamaño de sus soldados a pequeñas figuras vestidas con ropas auténticas. Parece que su preocupación principal estaba en otro sitio. Y era así. Durante el reinado de Jin, las guerras se habían reducido sustancialmente y el palacio se concentró en lo que acabaron convirtiéndose las prioridades de la dinastía Han: construir una nación a través de una reforma social y económica. Esta fue la dinastía que vio el principio de un sistema de examinación del servicio civil. Gracias a esto se fueron extendiendo gradualmente las oportunidades de entrar en el gobierno por primera vez a la gente que no pertenecía a una élite privilegiada. El progreso en la agricultura y una población cada vez más joven trajo varias temporadas de riqueza. Y los excedentes se almacenaban por precaución en caso de que llegara una época de escasez o de inundaciones. Sin embargo, no era una época de calma total. Los vecinos occidentales de China eran los hunos, grupos de caballeros nómadas que durante décadas realizaron varios ataques a lo largo de la frontera. Estos continuaron sucediéndose de forma esporádica, aunque el muro de la ciudad de Chang'an, construido por el segundo emperador Han en el año 191 a.C., proporcionaba protección a la ciudad, dándole un aspecto de fortaleza. Con casi 26 kilómetros de longitud, tenía 16 metros de grosor en su base. Era una extraordinaria obra de ingeniería. La mera construcción de esta ambiciosa estructura había provocado que decenas de miles de personas se establecieran cerca, incrementando aún más la cifra de habitantes de la ciudad. El muro y la población, tanto en su interior como en su exterior, le dio a Jin-di seguridad suficiente para concentrarse en sus reformas. Las pruebas sugieren que Jin era un hombre muy práctico. Su política era firmar la paz con varias minorías que amenazaban sus fronteras, concertando matrimonios entre sus líderes y mujeres Han. Quería una población más satisfecha, confiada y rica, y pensaba conseguirla reduciendo impuestos, reformando el sistema legal y desterrando el soborno y la corrupción entre sus oficiales. Y tuvo éxito. Tras su muerte,
dejó tras de sí una China más rica, cohesionada y popular. Este fue su legado para su hijo, el emperador Wu, que lo utilizó como la base de la mayor expansión territorial de China. El imperio Han duró más de 400 años, convirtiéndolo en el imperio más duradero de la historia de China. Su herencia fue inmensa, entre la que podemos incluir el lenguaje, la filosofía, literatura, sistemas políticos y sociales, tecnología, artes y manualidades e incluso moda, todos los cuales aún están bien arraigados en la cultura china actual. Nada de esto habría sido posible sin la visión inicial del emperador Qin y sin su determinación militar, expresada de forma tan elocuente a través de sus soldados de terracota. Aún así, fue la dinastía Han la que siguió construyendo a partir de los cimientos creados por la dinastía Qin, creando una cultura y tradición duraderas, y tal vez sean estos pequeños guardianes de terracota del emperador Jin los que mejor representen la esencia más imperecedera de la nación china.